Yo quiero arrancar diciendo que sí, tengo 30 años de hacer periodismo y no he encontrado, excepto en otra ocasión, son dos veces las únicas en que lo he encontrado en nuestro país, ejemplos de auténtico éxito que se refleja en beneficio concreto para la población en Guatemala, un proyecto que se logra desarrollar con éxito evidente a lo largo de los años. Hace aproximadamente 4 o 5 años un banco del país me solicitó que hiciera una serie de entrevistas a participantes del proyecto de los contact centers, de los call centers en Guatemala. A partir de esa serie de entrevistas, que fueron aproximadamente 40, yo quedé verdaderamente prendado de este proyecto. Me parece que es una industria exitosa en Guatemala, que genera auténtica movilidad social y que le ha traído beneficios a muchísimas familias en el país. Me siento honrado de que me inviten a moderar este foro en el que van a participar el día de hoy Emanuel Seidner, quien es director del Instituto de Progreso Social. Es además integrante del grupo que conocemos como Empresarios por la Educación. Está con nosotros hoy Enrique Gil, asesor senior del Ministerio de Economía. Está con nosotros Ninosh Kalinde, quien es directora del sector Contact Centers y BPO, responsable en buena medida de lo que vamos a ver el día de hoy, de lo que vamos a discutir el día de hoy. Y está con nosotros también Denis Rodas, quien es gerente general del INTECAP, un participante indispensable, esencial en este proyecto por llevar educación en idioma inglés a miles y miles de guatemaltecos. Yo quisiera arrancar pidiéndole a Emanuel Seidner, de manera directa y concreta. Emanuel, por favor, contanos, con base en los estudios que ustedes han realizado en el Instituto de Progreso Social, ¿qué utilidad verdadera tiene para un trabajador guatemalteco dominar el idioma inglés? ¿Mejora su condición de vida realmente? Sí, muchas gracias, Juan Luis, y a Hexport y a BAC por la invitación. En realidad, según el índice de dominio del idioma inglés, hay más de 1.000 millones de habitantes que hablan el inglés en el mundo como primero o segundo idioma, y varios cientos de millones más como un tercer o cuarto idioma. En sí es la lengua franca en el mundo y no podemos estar exentos de ello para poder convertir y darle la oportunidad a todos nuestros jóvenes de ser ciudadanos globales. La realidad es que desde 2004 estoy involucrado en el desarrollo de esta industria. En ese entonces, cuando dirigía Invest y participaba en promover el desarrollo de la industria, Lemo Montano, que hoy es el presidente de Agexport, y su servidor, junto con otros colegas, empezamos a tratar de atraer inversionistas extranjeros. En ese entonces había 3.000 empleos en esa industria y hoy acabamos de ver en el video que prácticamente hay entre 43.000, 45.000 posiciones de trabajo en Guatemala. Entonces, si analizamos del 2004 a la fecha, pues ha habido casi 40.000 empleos que se han venido generando. El video mostraba esos 5.000 que obviamente se vieron beneficiados por el programa de Finishing School. Pero lo que de alguna forma nosotros en el 2016 fuimos llamados desde el Instituto de Progreso Social a elaborar fue el índice de progreso social de la industria de contact center y de BPO. Y justamente Michael Porter, INCAE, que hicieron todos los índices de competitividad, llegaron a concluir que la competitividad per se no era buena, no era suficiente, si no se complementaba con llegar a medir la calidad de vida, y en este caso de los colaboradores de una industria. Y fue así como se hicieron 67 indicadores sociales, ambientales, y la conclusión a la que llegamos es que realmente esta industria sí genera empleos dignos y de alguna forma permite que haya esa movilidad social, como se indicaba. Los países, y en este caso las personas que tienen el alto dominio del inglés, que participan en la industria de los BPOs, tienen esa posibilidad de ser parte de una sociedad más justa y abierta, con mayor igualdad social y política, y que les permite a ellos no tener que pensar en migrar. Guatemala, siendo un país de gente joven, de los 17 millones de habitantes, que básicamente somos 70% menores de 30 años, uno de los grandes retos y desafíos es que solo generamos 25.000 empleos formales
y cada año cumplen 18 años aproximadamente 325,000 personas. Eso nos lleva a que realmente tenemos que darle esas oportunidades a nuestros jóvenes y el tema del inglés se vuelve muy importante. No lo quiero decir únicamente para la industria de BPOs, que obviamente se ha venido descentralizando. Ya hay puestos de trabajo de estos 45,000 que se generan en Shela. Telus, por ejemplo, que es de origen canadiense, pues tiene ahí una operación muy importante. La idea es llevarlo a otras ciudades del interior, pero los trabajadores temporales de Canadá, y ahorita se está abriendo con Estados Unidos, también para las industrias del agro, de la construcción, que es una migración muy ordenada porque viajan por 6 meses durante 3 años y no desintegran a las familias, el hecho de que ellos pudiesen tener este dominio del inglés, se pudiese llegar a multiplicar y a triplicar la cantidad de gente. Actualmente con Canadá hay 12,000 trabajadores temporales y Estados Unidos abrió 18,000 visas de trabajadores temporales. Y creo que ahí hay ese complemento entre lo urbano con el desarrollo de empleos como el de BPOs y contact centers, pero para la ruralidad nuestra, la necesidad de que todos los ciudadanos también sepan que pueden tener una oportunidad con esos trabajos temporales. El turismo también es una de las áreas que Guatemala no puede dejar de lado y obviamente sí, la respuesta es sí mejora la calidad de vida, el inglés y la industria de BPOs y de call centers es muestra de ello. Muchas gracias, Emanuel. Le paso a preguntarle al licenciado Gil, a don Enrique Gil, que nos diga, por favor, ¿cómo mejoraría la competitividad de nuestro país para atraer inversión extranjera directa si una masa importante de guatemaltecos domináramos el idioma inglés? Si todos nuestros bachilleres, por ejemplo, salieran hablando un nivel de inglés suficiente para poder integrarse a la economía con esa herramienta en la mano. Gracias, Juan Luis. 30 años de periodismo, que quiere decir que también hay oportunidad en periodismo en Guatemala. La hay. Sí. Nosotros, justamente, primero enviarles un mensaje del ministro Maluf, es uno de los ministros que creen en este proceso. Y justamente hoy, después de este panel, tendremos la participación de nuestro comisionado presidencial para la competitividad, hablando sobre el tema específicamente de atracción de inversiones. Uno de los hándicaps que tiene Guatemala justamente para el tema de atracción de inversiones es que no tenemos gente que pueda cumplir con las exigencias que tienen los sectores que quieren venir a invertir a Guatemala. Y nosotros, yo recuerdo que yo empecé en este trabajo de generar oportunidades de inglés y justamente somos uno de los aliados estratégicos de Agexport en este tema de BPOs desde el año 2013 con un programa que nosotros le llamábamos Empleo Juvenil. Ahí hicimos un aporte de aproximadamente 3 millones de quetzales, que era realmente una cantidad insignificativa, pero que generó muchas oportunidades para los jóvenes y precisamente empezaron a crecer todas estas inversiones en BPO y por supuesto empezaron a absorber a los jóvenes que nosotros íbamos formando. Eso quiere decir que hay una relación directa entre el capital humano y las inversiones y precisamente ese es el contexto sobre el cual trabajamos actualmente, en generar esa capacidad del país, no solamente en el tema de inglés, sino en otras actividades, para generar este atractivo para las empresas y que puedan invertir en Guatemala. En el año 2013, como les decía, hicimos una inversión muy pequeña de 3 millones. Este año, con la cooperación de la Unión Europea, esperamos más que quintuplicar esa inversión y poder darle a Guatemala esa oportunidad de generar inversión y poder mejorar la vida de los guatemaltecos. Esa ecuación de empleo, atracción de inversiones y capital humano es indisoluble. Tiene que suceder para que las cosas pasen. Enrique, muchas gracias. Vamos a preguntarle ahora a Ninoshka Linde, quien se encuentra detrás del esfuerzo por crear el Finishing School, que es el programa estrella de educación en idioma inglés para las personas que se integran a la industria de contact centers y BPO.
Ninoshka, con todo el acervo de conocimiento que ustedes han acumulado respecto a las posibilidades y las falencias en nuestro país para masificar la enseñanza del idioma inglés, ¿cuál dirías tú que es la ruta más expedita, la más directa para conseguir que muchas más personas puedan tener acceso a esta educación en el corto plazo? Gracias, Juan Luis, y gracias a todos los que nos acompañan. Creo que no hay una única ruta, Juan Luis. Creo que hay que tener 3 variables en perspectiva para poderlo hacer realmente eficiente. Uno es tiempo, volumen, o sea, crear más. Y 2 es disponibilidad de la gente, ¿verdad? De la gente para poder aprender. Nosotros hemos desarrollado una matriz ya desde hace algunos meses y años en el que estamos pensando por apostar en 2 vías. Una vía para las personas que ya salieron del colegio o de educación diversificada, que van en las BUMES, que están sin empleo o están en subempleo. Aquí en esta vía vemos 3 rutas. Todas de alguna manera intensivas. Una para aquellos que tienen la disponibilidad, o sea, los ingresos, que es una de las variables, unas rutas intensivas de 8 horas al día, ¿verdad? Que podamos meter a los jóvenes en proyectos bien concretos y acelerados de 8 horas. La segunda vía es skilling up de mano de obra. ¿Qué significa? Hay muchísimas personas en Guatemala que tienen años de trabajar y siguen ganando un salario mínimo o similar. Ellos tienen disponibilidad de tiempo luego del trabajo y en fines de semana y saben que trabajar en la industria les va a transformar el ingreso en duplicar o triplicar en el corto plazo. Para ellos tenemos que tener un menú de opciones en las disponibilidades de por la tarde o en fines de semana para que puedan hacer upskilling de mano de obra. Los formamos a ellos y la gente con capacidades básicas vienen a suplir sus puestos. Es algo que ha funcionado muy bien en otros países. Eso es intensivo, donde el tiempo y la disponibilidad de ingresos es una variable muy importante porque no todos pueden hacerlo. Ahora, el siguiente, que creo que es el que puede generar volumen, crear masa, que es la otra variable que vimos, es educar a los jóvenes que están en diversificado. Cada año graduamos alrededor de 170,000 jóvenes y Guatemala únicamente ha generado 14,000 empleos formales según estadísticas del ICSE en los últimos años. Entonces, cuando no entendemos por qué hay migración, por qué hay inseguridad en el país y por qué hay gente vendiéndonos en todos los semáforos más de algo, es porque Guatemala tiene una gran brecha entre oferta y demanda, y eso que muchos tratan de migrar. Entonces necesitamos llegar a cerrar esa válvula de escape. Allí es donde es más fácil. Tenemos alrededor de 32,000 jóvenes al año de educación pública que pudieran ser nuestra prioridad, que son los que más sufren, pero si no cerramos esa válvula, solo con los cursos intensivos no podemos generar el volumen que se necesita para la cantidad de empleos que se pudieran necesitar en la industria. Necesitamos masificar la educación también en nuestro sistema, en el ciclo de diversificado. Es lo que nos está diciendo Ninoshka Linde. Eso es lo que nos va a dar volumen. Es la única forma de generar volumen. O sea, el estudio de McKinsey nos indica que podemos generar muchísimos empleos en los próximos años y podríamos triplicar la cantidad de mano de obra y solo lo podemos hacer si generamos masa y utilizamos estas 3 variables: tiempo, volumen y disponibilidad. Escuchen eso que me parece relevante. McKinsey, la empresa de estrategia, nos está diciendo, la firma de estrategia, que Guatemala podría crecer de 45,000 a aproximadamente 150,000 plazas de trabajo en el sector Contact Centers BPO si contáramos con la mano de obra, con las personas suficientemente capacitadas en el recurso fundamental, en la destreza fundamental, que es el dominio del idioma inglés. Ahora quisiera preguntarle a Denis Rodas, gerente general del INTECAP, que ha jugado un papel determinante también en toda esta capacitación de personas para la industria de contact centers. ¿Cuál ha sido su experiencia en el INTECAP en la formación de profesores específicamente? Eso es un recurso fundamental para poder incrementar y multiplicar la enseñanza en el idioma. Gracias y muy buenas tardes. Un cordial saludo desde INTECAP. Primero tenemos que reconocer que como INTECAP actuamos en 3 diferentes estrategias en el tema de inglés. La primera es que
Tenemos un programa que se llama Inglés para Todos y está en proceso de pues ahí algún tipo de eficientar más. Y hemos atendido en los últimos 3 años a 104,000 guatemaltecos. Entonces, ese es un volumen significativo de gente que estudia inglés en INTECAP. Segundo, todas las carreras certificables de INTECAP, que son alrededor de 80, tienen 2 ejes transversales. Uno es el inglés y el otro es la empresarialidad. Es decir, el que se gradúa de nuestra institución, por ejemplo, como cocinero, en gastronomía, etcétera, sí tiene un eje de inglés, inglés para el empleo. Entonces, aquí también hemos aportado entre 12,000 participantes cada año certificados, tienen también un nivel de inglés, el cual estamos empezando a certificarlo, y entonces tienen una certificación de su competencia técnica y una certificación de su habilidad lingüística. Y pues los datos del idioma inglés que ya con el programa de Finishing School, que ya los mencionaron acá. Nuestro problema, si lo vemos así, desde la lógica de la cobertura y la pertinencia. Uno es el que tú mencionabas, Juan Luis, es profesores. En INTECAP nosotros tenemos una escuela específica que es la EFI, la Escuela de Formación de Instructores, en donde a través de un proceso de inmersión total, calificamos, certificamos y graduamos a instructores para todas las áreas en las que desarrollamos nuestros ambientes de aprendizaje. Una de ellas es inglés. En la actualidad tenemos 2 cohortes de la EFI formándose en el tema específicamente de inglés. ¿Este es un problema? Sí es un problema. La verdad que no solamente el nivel de los profesores, sino que la certificación de los mismos cuesta. Y un dato importante es que nosotros hacemos una inversión relevante en estos profesores y también en el programa de Finishing School. Y otro dato también crucial para nosotros es que, por un lado, la tecnología, la cobertura, nos ha costado, el equipamiento ha costado, porque cuando tratamos de ver la lógica de cobertura nacional, nos hemos encontrado con limitantes de equipo, con limitantes de tecnología, de conectividad. Pero otro tema que es fundamental y que tenemos que mejorar y que tal vez vale la pena mencionarlo rápidamente aquí, no todas las empresas, en términos generales, ven al inglés como una alternativa para su productividad y su competitividad. Y este es un reto que tenemos también como institucionalidad y como país. Porque, por ejemplo, el 87% de las empresas en Sololá sí le están apostando a su productividad en su área, pero también en el inglés. Paralelamente, en Alta Verapaz, solamente el 19% de empresas está dispuesta a capacitar a sus colaboradores o a sus posibles o futuros colaboradores en ámbitos de estabilidad lingüística. Creo que hay otros retos, ¿verdad?, que son importantes, no solo las empresas que están demandando, pero también cobertura, pero también profesores y también una inversión importante en las empresas que van a venir. Muy valioso, muchas gracias, Denis. Muy útil entender que también parte del trabajo debe orientarse a persuadir justamente a los empresarios de los beneficios que traería para todo el país que generalizáramos la educación en idioma inglés. Emanuel, hace un ratito nos hablabas de cómo el inglés se ha convertido verdaderamente en lengua franca en todo el mundo. Es el idioma por medio del cual se hacen negocios, lo mismo en China que en la India. Yo sé que has estudiado el tema. ¿Qué países te llaman la atención porque han hecho un esfuerzo especialmente eficaz en generalizar la enseñanza del idioma inglés? Sí, mira, en efecto, el tema a nivel de América Latina, hay un estudio que hizo el Diálogo, Liderazgo para las Américas, y ahí se analizan prácticamente 10 países que han tenido programas exitosos en el tema de la enseñanza del inglés. Guatemala todavía no es parte de ellos, pero yo creo que con todo lo que aquí estamos hablando vamos a hacer en 5 años. 6 de 10 de esos países tienen leyes y programas que impulsan y obligan a la enseñanza del inglés en las escuelas. En ellos destaca Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, México y Panamá. Otros países que quizás destacan, pero no tienen leyes, porque el tener leyes no quiere decir que se impulsen efectivamente los programas, es Uruguay, con un programa que se llama Ceibal en inglés, Colombia, bilingüe, y en el caso de Perú, hay un programa que se llama Inglés Puertas al Mundo. En todos ellos, como decía Ninochka, el sistema de educación público y privado
tiene que requerir la obligatoriedad de la enseñanza del inglés. Según otro estudio, hay 12 de 19 países de América Latina que están mejorando en su dominio. Lo que quiere decir es que nosotros deberíamos de impulsar eventualmente no solo una legislación. Yo que efectivamente estuve en el Congreso de la República, creo que las leyes per sí no hacen que las cosas suceden, pero dan el marco general y la obligatoriedad al funcionario público de hacerlo. El Ministerio de Educación hace esfuerzos, pero no son suficientes. Y yo creo que ese paso debería de ser uno de los que de aquí salga para que efectivamente tengamos esa obligatoriedad de la enseñanza del inglés. Y nos apalanquemos en una red latinoamericana donde tienen que participar los ministerios de educación, donde tienen que participar entidades como Empresarios por la Educación, donde también formamos parte, para que se aprenda de las buenas prácticas de estos programas y haya economías de escala en ese sentido. Muchas gracias. Gracias, Emanuel. Enrique Gil, la pregunta que sigue es realmente la pregunta clave. Ya nos decía Ninotchka, si queremos realmente lograr volumen, necesitamos que se incluya en el currículum de estudios de secundaria, sobre todo de diversificado, la enseñanza en idioma inglés. Es la pregunta clave y te la estoy haciendo porque sos la persona que está adentro del Ejecutivo. ¿Qué hacemos? ¿Qué tenemos que hacer los guatemaltecos para persuadir al Ministerio de Educación y en general al Ejecutivo de que se dé este paso que es esencial para todos? Este es un país con muchas limitaciones y especialmente limitaciones presupuestarias. Si vamos, por ejemplo, al presupuesto del Ministerio de Educación, mucho de lo que se utiliza en el Ministerio de Educación es para cubrir básicamente el salario de los maestros. Entonces, las inversiones que se puedan hacer son muy pocas realmente y la capacidad de maniobra que tiene el Ministerio de Educación es muy pequeña. Hay algo que se habló aquí en el foro y que lo decía alguien ahí, que hay que hacer alianzas estratégicas. Yo creo que la única forma en que podemos nosotros escalar, la única forma en que podemos generar masa y la única forma en que podemos darle cumplimiento a este objetivo de generar masa es generar esa alianza estratégica. Hoy estamos sentados aquí, ejecutivo, estamos sentados sector público, sector privado y también algunos tanques de pensamiento. Creo que ese esfuerzo no puede ser una tarea específica solamente del Ejecutivo o solamente del Ministerio de Educación, sino que deberíamos de trazar esa línea de tiempo y esa línea de largo plazo que se ha mencionado aquí también para que podamos construir algo que realmente dé los frutos que queremos. Yo les comentaba que en el año 2013 nosotros hicimos una inversión apenas de 3 millones de quetzales para este programa de Finishing School. Hoy hay un organismo que también se quiere sumar a este esfuerzo que se llama Unión Europea y nos ha dado 40 millones de quetzales para apostarle a este proceso de crecimiento de capital humano. Uno de los grandes problemas que tiene el país y que se ha dicho es que no aprovechamos la cooperación internacional. Y uno de los grandes, digamos, de las grandes capacidades o de lo mejor que tiene el Ministerio de Economía actualmente es la ejecución de recursos de cooperación externa. Entonces, nosotros, como parte de la política de reactivación económica, nos estamos comprometiendo justamente a trazar esta línea de tiempo, a este proceso de largo tiempo y apostarle no solamente desde el área del Ministerio de Economía, sino aportarle a otras instituciones con las que estamos trabajando conjuntamente, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Desarrollo y el sector privado para alcanzar estos objetivos que tú mencionas. Muchas gracias, Enrique. Ninotchka, ustedes en el sector han hecho acopio de una gran cantidad de información. Tú ya nos describiste cuáles serían las rutas que encontrás más apropiadas para lograr generalizar, masificar la enseñanza en el idioma inglés. ¿A cuánto calculan ustedes que asciende la inversión que se necesitaría hacer para lograr verdaderamente volumen de personas educadas en el idioma y cómo se utilizaría ese dinero? Mira, Juan Luis, antes me gustaría realmente retomar algo que acaba de decir Enrique. Es muy importante pensar en una inversión
en conjunto, en alianzas público-privadas. Los datos que nosotros tenemos de efectividad del proyecto es un proyecto que se logró gracias a la inversión del sector de contact centers de BPO agremiado en Hexport, con el apoyo de INTECAP, con becas que han venido a través de Mineco, de Unión Europea, de diferentes programas, de Junior Achievement. O sea, realmente es algo que hoy los que están aquí participando podemos celebrar juntos. Espero que podamos volver a ver el video con los resultados, porque de eso se trata la inversión. Nosotros para masificar el idioma a nivel intensivo va a depender mucho de en qué niveles comiencen las personas y del rol protagónico que tenga INTECAP. Este programa de Finish in School ha formado más de 5,000 y pico de jóvenes subvencionados. Subvencionados porque el INTECAP ha dado unos precios que han sido accesibles a los jóvenes que están en riesgo y ha permitido que el dinero que nos han dado los cooperantes pueda llegar para más personas, ¿verdad? Entonces, en intensivo no quisiera poderte dar un número porque va a depender mucho quiénes son los jugadores. Si el jugador principal es INTECAP, con la capacidad instalada que tienen, con la penetración en el país, con la experiencia y con ese ímpetu de generar capacidad para el trabajo, el costo sería distinto que se hiciera desde otra forma. Ahora, para cerrar la llave, que creo que es muy importante, de diversificado, hemos calculado que la inversión estaría entre 2.500 y 3.000 por alumno en 2 años, o sea, el total de los 2 años. Esto incluye que tengan una tablet, no una computadora, y si lográramos escalar el programa que ya tenemos piloteado en el Ministerio de Educación, en el cual van a escuchar un testimonio más adelante, a nivel de las principales cabeceras departamentales de Guatemala, podríamos empezar a capacitar 40,000 alumnos. Lo importante es que por cada 2.500 que se invierte en un alumno, el gobierno recibe de regreso alrededor de 18,700 quetzales por ese alumno en el primer año de trabajo. O sea que si nosotros empezáramos a capacitar 40,000 alumnos, 20,000 del último año y 20,000 del penúltimo año, haríamos una inversión de alrededor de 63 millones de quetzales como gobierno. Pero 6,3 millones, dijiste. 6,3 millones de quetzales. Pero en el año siguiente a la primera inversión, ellos recibirían 374 millones de regreso en impuestos por esos salarios. Realmente creo que este es el tipo de inversión que un país debe hacer. Y por eso es que Manuel nos contaba en su participación que hay países que ya lo han hecho, porque no solo se reciben los impuestos para poder invertir en desarrollo de carreteras, de infraestructura, de desnutrición, etcétera, que es lo que un país necesita, sino que aparte estás generando un crecimiento económico de otras industrias. El 30% de la facturación del sector va a beneficiar otras industrias. Un ejemplo es que por cada persona que entra con nosotros necesitamos 10 metros cuadrados de construcción. Entonces se genera alrededor un ecosistema de crecimiento. Entonces realmente no deberíamos de pensar solo en la inversión, deberíamos de pensar en la rentabilidad que significa para el país hacer esa inversión. Especialmente cuando solo generamos 12,250 trabajos formales, tenemos programas de migración y tenemos una pobreza bastante alta en el país, por arriba del 62%. Entonces, pensemos como empresarios, pensemos en rentabilidad, que va a llegar la inversión nuevamente de regreso a las arcas del Estado para que el Estado pueda tener un presupuesto financiado con dinero y no con deuda. Muchas gracias. Denis Rodas, a usted le corresponde la última pregunta de este panel. Estamos prácticamente sobre el tiempo que nos fue asignado. Denis, ¿qué oportunidad real hay de que el instituto integre a sus diferentes sedes, por ejemplo, en cabeceras departamentales de todo el país, a la enseñanza rápida del idioma inglés? Bueno, un tema interesante acá es que la formación ahora, y es un reto por esta tan disruptiva etapa que estamos viviendo, la formación está híbrida.
Es decir, eso nos permite llevar formación de una manera no solamente pertinente, sino con mayor cobertura. Para ponerles un ejemplo, Melchor de Mencos es un municipio en donde se ha empezado a formar y a capacitar gente en temas de inglés. Y las empresas de Melchor de Mencos, 72% están de acuerdo con formar a sus trabajadores y a personas de ese municipio en inglés. Entonces, un tema es importante, tenemos ahí esa posibilidad de crecimiento porque el sistema híbrido que está desarrollando INTECAP, pues permite esa movilidad. Ahora, si ustedes me preguntan cuál es la capacidad instalada que tiene INTECAP el día de hoy, por ejemplo, nuestro programa de inglés para todos podríamos aumentar hoy 27,000 personas formadas y capacitadas en inglés en el año. Sin embargo, hay un embudo importante para llegar al programa de Finishing School y yo creo que nuestra capacidad instalada podría ser entre 1,100 a 1,500 participantes más. Y esto no solamente es el tema del costo, ¿verdad? Porque en términos generales el costo es bastante bajo, sino es otra vez el tema de profesores, el tema de cómo está, y creo que esta es una conclusión importante de este foro, de cómo está el sistema educativo antes. O sea, yo creo que es importante la conclusión de sumar al sistema educativo porque nosotros somos una parte de ello, ¿verdad? Y entonces estamos nosotros recibiendo un sistema educativo que tiene ciertas deficiencias en habilidades lingüísticas. Entonces, ¿cómo podemos nosotros masificar este tema? Pues con la conectividad es muy importante. De hecho, ahora estamos en el proceso de evaluación, bueno, mejor dicho, ya lo tenemos, no solo la evaluación de cuál es la herramienta informática que tiene mejor eficiencia y mejor efecto en este tipo de programas de inglés. Y ya lo tenemos, es decir, hicimos unos planes pilotos con ver cuál de todas las plataformas de inglés es la más funcional. El mundo va cambiando y las plataformas mayor inteligencia, mayor tecnología, etcétera. Entonces ya tenemos una nueva plataforma que vamos a empezar a utilizar y eso seguramente va a cortar los tiempos del aprendizaje y va a mejorar la eficiencia de nuestros participantes. Ese es otro elemento, ¿verdad? Pero creo que desde la perspectiva de INTECAP nosotros estamos conscientes de la importancia del idioma inglés. Ya lo mencionaron aquí, una empleabilidad grandísima. Aunque también tengo que mencionar que hay 17 carreras en INTECAP que tienen 100% de empleabilidad. Y este tipo de carreras también necesitan un enfoque importante, necesitan una masificación porque la mayoría de ellas también está desde el ámbito TICS. Entonces, los retos que tenemos como país son bastante grandes. La mejora en las condiciones de capital humano van a requerir esfuerzos importantes, pero tengan la certeza que nosotros como institución lo estamos haciendo, estamos tratando de transformar lo que hacemos, no solamente en el ámbito del inglés, sino que en el ámbito de la formación híbrida. Ese es un gran reto, porque nuestros cursos, digamos, por naturaleza son in situ y ahorita los tenemos híbridos, pero con el tema de inglés sí celebramos esa movilidad laboral, esa movilidad social, el ahorro que generan los participantes, el aumento en el ingreso, 72% han aumentado, según los datos del año pasado, 72% han aumentado hasta ingresos superiores en 35 a 45%. Eso es decir, que tenemos gente que gana más de 6,000 quetzales en la actualidad derivado de este programa. Así que los esfuerzos son importantes, las alianzas son importantes, pero creo que aquí nos hace falta un actor sumamente crucial y es las autoridades del sector educativo, de cómo nosotros podemos llegar y cómo podemos aportar a que estos jóvenes que vengan tengan unas mejores capacidades. Con esto concluyo. El año recién pasado tuvimos un proyecto con el Ministerio de Educación. Tuvimos 4,000 becas para los graduandos de nivel diversificado y de esos 4,000 graduandos que pudimos atender alrededor de 3,600, tuvimos serios problemas. No solamente era la conectividad, pero bueno, les pudimos dar un chip. No solamente era el equipamiento, se les trasladó una tableta, pero el problema es que el nivel no alcanzó como para llegar ni a los cursos previos al Finishing School. Entonces, ahí es en donde necesitamos repensar nuestro sistema educativo. Yo creo, Denis, que lo que usted está diciendo es crucial, es fundamental. Los guatemaltecos tenemos que discutir con qué calidad estamos educando a nuestros jóvenes. Gracias, Denis, por su participación. Gracias, Emanuel, Enrique Gil,
Ninoshka. Por supuesto que todos los que hemos participado hoy somos fervientes creyentes en que este esfuerzo es indispensable para el país y que puede traerle muchas mejoras a muchas familias guatemaltecas, pero a nuestra propia sociedad también, como nos decía Ninoshka, vía el pago de impuestos que una persona que tiene mejor ingreso hace al fisco, se pueden fortalecer muchos proyectos más y esto simple y sencillamente es un círculo virtuoso. Gracias por acompañarnos hoy y gracias por compartir sus conocimientos. Vamos a encontrar la manera de alcanzar esta meta.